Bueno, arratsaldeon, alerta gorriaren ikuste guztioi, hemen gaude gaur Mamarigako kulturetxean, en la Cultur de Mamariga, con Taleb Alisalem. Ongi etorri, Taleb. Ongi etorri, muchas gracias por invitarme y encantado de estar contigo una vez más. Ayer tuviste también algún acto en Donosti, ¿no? Sí, ayer tuvimos un acto en Donosti y bueno, yo creo que... ¿No paras? No paro, pero también especialmente en Euskadi. Siempre ha habido un acercamiento muy especial a la causa saharaui y siempre hay actos, ¿no? Para la gente que no sepa, ¿quién es Taleb Alisalem? Y bueno, pues soy un joven saharaui que nací en los campamentos de refugiados saharauis, nací en medio del conflicto del Sáhara Occidental. Y yo lo que explico siempre es que cuando naces en la naturaleza de un conflicto así, cuando naces también en medio de una revolución como la revolución del pueblo saharaui, eso hace que la lucha sea algo completamente natural, no sea una elección, sino que sea una obligación. Entonces, pues, teniendo en cuenta esa obligación, aprovecho la suerte que tengo de vivir en Europa, ¿no?, para sensibilizar, para trabajar y para hacer conocer y llevar la voz de mi pueblo lo más lejos posible, ¿no? Entonces, pues bueno, soy un joven revolucionario que nació en un campo de refugiados que intenta aprovechar las redes sociales, los medios de comunicación, los espacios como este para hacer llegar la voz de su pueblo. Has escrito un libro también recientemente, ¿no? He escrito un libro... Yo me lo estoy leyendo. Sí. Pues sí, es un libro, Un viaje a la libertad, que es, bueno, un libro que intenta un poco también llevar la voz del pueblo saharaui, llevar la voz de las nuevas generaciones, pero intenta también, que es como un poco una llamada también a otros jóvenes saharauis, para que seamos nosotros los que hablemos de nuestra historia, porque la mayoría de libros que se han escrito sobre el Sáhara siempre han sido españoles, latinoamericanos, incluso algún belga, algún británico. Entonces siempre está bien que los saharauis hablemos en primera persona, y Un viaje a la libertad es un libro que viene un poco con esa intención. Has hablado de las nuevas generaciones del Sáhara. Sí. ¿Hay algún tipo de ruptura generacional? ¿Realmente hay una nueva oleada de jóvenes que igual está ya un poco, o que estaba un poco también hartos de no ver solución, de no ver salida, y tiene ya otro esquema, se plantean las cosas de otra manera en relación a la solución del problema que hay en el Sáhara? A ver, yo, aunque sea muy duro decirlo, pero yo hablo de un divorcio no anunciado, ¿no?, entre las nuevas generaciones y quizás la idea más clásica o el liderazgo más clásico que siempre ha tenido nuestra revolución. Obviamente amistosa, ¿no?, porque todos nos englobamos bajo la representación del Frente Polisario, que es nuestro único y legítimo representante. Pero sí que es verdad que las nuevas generaciones de saharauis están completamente hartas de las Naciones Unidas, de esos procesos burocráticos que violan nuestros derechos, que pisotean nuestra soberanía, que saquean nuestros recursos naturales, y nosotros tengamos que ir sobreviviendo de ayudas humanitarias en campamentos de refugiados. Las nuevas generaciones piden una acción mucho más directa, piden una escalada militar en la actual guerra que se está llevando en el Sáhara Occidental, piden abrirse a alianzas incluso con otras potencias, y piden trabajar de una forma mucho más dura contra la fuerza de ocupación marroquí, ¿no? Así que hasta cierto punto yo creo que en estrategia, en forma y en fondo, las nuevas generaciones sí que tienen una visión completamente distinta al actual liderazgo, quizás. Y está de la voz de esas nuevas generaciones, en cierta manera. Me acusan de ello, pero yo creo que no. O sea, a mí no me gusta personalizar las luchas, ¿no? Yo creo que solo soy una parte de esta lucha. Creo que hay muchísimos jóvenes que no tienen la oportunidad de estar hablando aquí hoy, que piensan exactamente como yo, pero que están con un fusil actualmente enfrentando a las fuerzas de ocupación marroquíes. Hay jóvenes también, tenemos más de 40 presos políticos, la mayoría de ellos jóvenes condenados a cadena perpetua en cárceles marroquíes, que también piensan como yo, piensan en esa escalada, piensan en esa lucha más directa contra la ocupación marroquí, por lo cual yo creo que ayudo a hacer llegar la voz de las nuevas generaciones, o la mayor parte de las nuevas generaciones, pero para nada me considero la voz de las nuevas generaciones, simplemente transmito el mensaje. Vale, ¿cuál es la situación del conflicto ahora mismo? Has hablado de jóvenes con fusil ahí a miles de kilómetros de aquí. Sabemos que hace ya un tiempo que se rompió el alto el fuego que llevaba en vigor durante bastantes años. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Bueno, las cosas están bastante mal, porque desde el año 2020 se inició la vuelta a la lucha armada.
El pueblo saharaui se encuentra actualmente en una guerra abierta contra Marruecos, aunque es una guerra de baja intensidad. Y aquí también vuelvo al tema de las generaciones. Las nuevas generaciones piden que sea una guerra mucho más frontal, mucho más de choque, mucho más de acción, ¿no? Y que no sea una guerra de bombardeos puntuales. Pero estamos en guerra, esa es la situación actual. Y tengo que decir que justo ayer los misiles del ejército saharaui llegaron a pasar el muro construido por Marruecos en el Sáhara Occidental, llegaron a las bases marroquíes en una ciudad ocupada del Sáhara Occidental que se llama Esmara, lo que supuso, ¿no? Salieron varios vídeos de colonos marroquíes que estaban incluso saliendo de la ciudad, ¿no? Hablamos de 4 misiles, ¿no? Imagínate si realmente llegamos a una escala real, lo rápido que saldrían corriendo los colonos marroquíes, ¿no? Por lo cual la situación sobre el terreno es una situación de guerra. Y la situación geopolítica internacional es la misma. Las Naciones Unidas sigue considerando que el Sáhara Occidental es la última colonia pendiente de descolonizar en África. La Unión Africana sigue también esa misma línea, pero a efectos reales sobre el terreno vemos que las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, incluso el Estado español, siguen apoyando a Marruecos en su ocupación al Sáhara Occidental y siguen colaborando en ese saqueo de nuestros recursos naturales. Recursos naturales. Háblanos de eso, porque mucha gente no conoce toda la riqueza que hay en el subsuelo del Sáhara, ¿no? Que también igual, tristemente, explica todo lo que está costando consumar esa descolonización. Totalmente, o sea, yo creo que llega a ser un desierto sin ningún tipo de interés o sin ningún tipo de riquezas minerales o de riquezas pesqueras. Y el Sáhara Occidental habría pasado desapercibido. Posiblemente hoy sería un Estado más, se habría llevado esa descolonización porque no habría interés ni por parte de España ni por parte de Marruecos de mantenerlo ocupado. Pero yo creo que nuestra quizás mayor desgracia es el haber nacido en un territorio tan rico. El Sáhara Occidental es uno de los territorios más ricos en el norte de África, ¿no? El 75% de reservas de fosfatos de todo el mundo se encuentra en el Sáhara Occidental. Y el fosfato es un mineral esencial para la vida, es un fertilizante que se utiliza prácticamente por parte de todos los países. El banco pesquero del Sáhara Occidental es considerado de los más ricos, hablamos de minas de oro, hablamos de petróleo de fácil extracción, por lo cual esas riquezas son las que hacen que el interés, ¿no?, imperialista y colonial siga queriendo estar presente en el Sáhara. Has hablado también hace un momento de la inacción del Estado español. El Estado español no es solo que no haya hecho nada en las últimas décadas, es que en el último año, en los últimos 2 años, ha dado un giro de tuerca más, apoyando ya abiertamente la posición de Marruecos. Sí, yo cuando hablo del Estado español no hablo de que le estemos pidiendo, le estemos rogando una solidaridad con una causa ajena. Hablo de que los saharauis estamos exigiéndole a los políticos españoles que cumplan con la legalidad internacional para descolonizar el Sáhara Occidental. Tienen una responsabilidad legal que tienen que cumplir. No les estamos pidiendo ningún favor, no les estamos pidiendo solidaridad con unos pobrecitos refugiados saharauis, no les estamos pidiendo limosna en forma de ayuda humanitaria, les estamos pidiendo que cumplan con la legalidad internacional que hasta el día de hoy les sigue responsabilizando de la descolonización del Sáhara Occidental. Pero muy lejos de cumplir con esa responsabilidad, lo que estamos viendo es un gobierno español, un Pedro Sánchez, completamente alineado con la ocupación marroquí. No solo hablamos de un apoyo político a la ocupación ilegal de Marruecos al Sáhara Occidental, sino que hablamos de apoyo económico, hablamos de apoyo militar, hablamos de apoyo en todos los ámbitos al régimen ocupante marroquí. Que esto también contradice de forma directa el discurso que está llevando el gobierno actualmente con la causa palestina, porque por lo visto en Palestina, al menos a nivel de discurso, está apoyando al pueblo palestino, pero en el Sáhara Occidental vemos que está apoyando al opresor, al que ocupa, al que coloniza, al que maltrata, al que asesina, al que comete el genocidio, por lo cual yo creo que desnuda por completo esas intenciones, o malas intenciones del gobierno actual de Pérez Sánchez. Y ahí se da una situación a veces paradójica, porque muchos sectores de la derecha española también, que están en una ofensiva contra el actual presidente del gobierno, muchas veces también debido a este cambio de posición hacia el Sáhara, pues para criticar, parece que se suman un poco a la causa del Sáhara. Incluso sectores nostálgicos del imperio español, sectores anti-emigración, sectores anti-marroquí, sectores muchas veces racistas. ¿No se corre a veces un poco el peligro de que la causa saharaui se vea apoyada por elementos pues que no son quizás los más adecuados para dar lecciones de justicia? Bueno, yo creo que aquí tenemos que hablar de 2 puntos. El primero de ellos es que la causa saharaui ha sido siempre instrumentalizada por todo el mundo, sobre todo dentro de la política o del espectro político de distintas ideologías. Se ha utilizado la causa saharaui como un arma arrojadiza. Por ejemplo, yo recuerdo en los años que gobernaba la derecha en España, que gobernaba el Partido Popular, siempre se ha abanderado la causa saharaui por parte de sindicatos, de partidos de izquierdas. Teníamos todos los medios de comunicación conocidos como más cercanos a la izquierda completamente abiertos a nosotros,
Y sentíamos esa solidaridad, porque el gobierno de Rajoy era muy cercano también a Marruecos, hay que decir esto, ¿no? Y teníamos a la izquierda a nuestro lado sus medios de comunicación y demás. Pero ahora, en estos años que ha estado gobernando Unidas Podemos y Sánchez, o ahora que gobierna Pedro Sánchez y Sumar, se nos han cerrado todas las puertas de los medios de comunicación de la izquierda y demás, y se abren las de la derecha, y empieza también la derecha a utilizar ese discurso más cercano a la causa saharaui, siempre como un arma arrojadiza dentro de ese pulso político que existe en el panorama español. Pero ninguno de estos partidos políticos, ya sea de un lado o de otro, cuando ha llegado al gobierno ha hecho algo real por cambiar la vida de los saharauis. Este es uno de los primeros puntos, ¿no? Y el segundo punto es que nos tenemos que alejar de esa idea paternalista de que apropiarse de la causa saharaui. La causa saharaui es una causa de un pueblo que lucha por existir, un pueblo que lucha por la descolonización, un pueblo que lucha contra la masacre, contra el saqueo de su territorio, y está abierta a cualquier tipo de apoyo, está abierta a cualquier tipo de aliados, sean aliados estratégicos o aliados tácticos, aunque no tengamos ni coincidamos para nada con ellos ideológicamente, porque nuestra lucha es una lucha por existir, y los principios de los movimientos revolucionarios en África, en Latinoamérica, en el suroeste asiático, siempre han estado abiertos a cualquier tipo de apoyos, porque su lucha era una lucha por existir, ¿no? Aunque no haya afinidad ideológica, ¿no? Hablamos de una cuestión completamente distinta, ¿no? Entonces, querer siempre aterrizar la cuestión saharaui al panorama político e ideológico español me parece un error, y me parece hasta cierto punto un poco también paternalista, ¿no? Dicho queda. Se capta. Vale, pero volviendo un poquito a lo del gobierno de Sánchez y este cambio de criterio, ¿tú tienes alguna teoría? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Se habla de espionaje, de chantajes, de Marruecos. O sea, ¿a qué obedece esto? Porque está claro que no es una decisión que se tome prácticamente de la noche a la mañana porque sí, que son presiones del bloque imperialista, son efectivamente chantajes del gobierno marroquí. Primicia para Cantabria. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Lo que ha pasado es ceder a un chantaje marroquí que siempre ha instrumentalizado primero a las personas migrantes, que Marruecos siempre ha facilitado a través de vuelos muy baratos, a través de eliminar el visado con países africanos que se encuentran en conflicto, con países africanos que viven o se encuentran en una situación de hambruna, para hacer una llegada masiva de migrantes, de personas que buscan un futuro mejor en Europa, a su territorio. Una vez los tenía en territorio marroquí, siempre ha utilizado a estas personas como una hoja de presión política. Este es uno de los primeros elementos, utilizar a las personas migrantes como hoja de presión política. Luego tenemos una infinidad de escándalos. El primero de ellos es el de Pegasus, que obviamente todo el mundo ya sabe que Marruecos se ha infiltrado en los teléfonos de gran parte del gobierno, y que tiene o maneja una información con la que posiblemente haya podido chantajear al gobierno. También hablamos de los sobornos, ¿no? El caso conocido ahora como Morocco Gate. Más de 60 eurodiputados, todos ellos socialistas, en el Europarlamento, se les acusa o se están siendo investigados por haber recibido sobornos por parte de Marruecos para ocultar o para evitar que se hable de la cuestión saharaui dentro del Parlamento Europeo. Entonces, sumando todos estos elementos, el chantaje, el espionaje, la instrumentalización de los migrantes, los sobornos y demás, yo creo que el gobierno español ha acabado cediendo, ¿no?, a todo esto, ¿no?, en una, me parece, posición completamente vergonzosa, porque la víctima directa de esa cesión es lamentablemente el pueblo saharaui. Vale, has comentado antes las luchas de liberación en África, que en el último verano, en el verano del 2023, bueno, parece que experimentaron un repunte, o por lo menos nos llegó, porque muchas veces estas cosas se van gestando y hasta que no sucede algo gordo ni nos enteramos, ¿no? También desde nuestro punto de vista eurocentrista, al que te referías antes, de que parece que el mundo, todo lo que pasa, tiene que pasar por aquí. Ahí está esa zona del Sahel, ¿no?, en la que, si miramos el mapa, pues trazábamos esa línea, Burkina Faso, Níger. ¿De qué manera, o entre esa nueva corriente, esas nuevas generaciones, se busca o se mira también hacia esas luchas y también hacia los aliados, los nuevos aliados que esos pueblos que se están liberando a veces buscan, ¿no? Ahí está Rusia, ahí está China. No sé hasta qué punto está cambiando o puede cambiar la situación en África, y esos elementos pueden estar en el tablero. Me parece una pregunta muy interesante, porque realmente, aunque parezca que no, estamos viviendo momentos muy importantes en el mundo y en el curso de la historia que está viviendo el mundo. Yo creo que África está viviendo una independencia 2.0, ¿no? Porque la primera independencia, en esos procesos de descolonización, lo que se hizo básicamente es
finalizar la colonización, pero iniciar un proceso de neocolonización a través de poner gobiernos completamente manejados desde París o desde Washington, que estaban, digamos, a órdenes de estas fuerzas coloniales e imperialistas, y que permitían que estos países siguiesen teniendo el control absoluto sobre las riquezas y los recursos naturales de estos pueblos, de la cual la población pues, se beneficiaba nada, ¿no? La población se encontraba en una situación de extrema pobreza. Recordemos que hasta el día de hoy 13 países de África siguen utilizando el franco francés como moneda, ¿no? Por lo cual hablamos de que el colonialismo nunca ha dejado a África, siempre ha estado presente de un modo u otro, ¿no? Entonces, como tú dices, yo creo que las nuevas generaciones en África, ¿no? De los pueblos africanos han entendido que nunca llegarán a tener la soberanía real sobre sus territorios, la soberanía real como estados, la independencia verdadera, si no tienen un control real y absoluto sobre sus recursos naturales y sobre su territorio. Por eso hemos visto este movimiento que está surgiendo en Burkina Faso, en Níger, en Guinea, en Mali, que son golpes de Estado contra estos regímenes completamente procoloniales, donde lo primero que se hizo es expulsar a las empresas que estaban extrayendo esos recursos naturales, expulsar las bases militares estadounidenses y francesas, y acercarse un poquito más a otro tipo de aliados como podrían ser China o Rusia, que están planteando actualmente una alternativa bastante interesante para África. Y no hablamos de que ellos son Teresa de Calcuta, que vienen un poco para ayudar a África. Obviamente China tiene intereses, obviamente Rusia tiene intereses, pero son una alternativa en la que los africanos están viendo que se les está tratando con respeto, porque China viene, pero se está tratando de igual a igual. Voy a pedirte esto y a cambio te doy esto. Rusia, en términos económicos, China siempre. Rusia hace exactamente lo mismo. Voy a necesitar esto, pero te voy a dar armas, te voy a dar protección, voy a trabajar para que tú seas más fuerte y para que tú puedas imponerte como Estado, ¿no? Entonces están viendo una fórmula completamente distinta a la que se había aplicado hasta ahora por parte de Francia o de Estados Unidos, que básicamente lo que hacían era tratarles con superioridad, buscar el conflicto interno, poner gobiernos completamente dictatoriales y no respetar ni al pueblo ni a la soberanía del pueblo. O sea que, en tu opinión, cuando se dice muchas veces que el antagonista del imperio occidental no está muy definido, o sea que no hay un componente ideológico muy grande como podía ser antiguamente, pues por un lado Estados Unidos, la OTAN, por otro lado el bloque soviético, ¿no? Donde digamos que los elementos ideológicos eran claramente reconocibles, ahora quizás no lo sean tanto, pero ¿tú crees que, por ejemplo, un rasgo de ese bloque emergente, de esos BRICS o de esas potencias como Rusia, China, etcétera, podría ser precisamente el respetar más la soberanía de las naciones, la soberanía de los pueblos y, como decías tú, negociar de igual a igual y no imponer ahí, pues como han hecho históricamente los Estados Unidos, el Estado francés, etcétera? ¿Podría ser un elemento o es mucho decir? No, totalmente. De hecho, te he dicho que estamos viviendo un momento histórico y estamos viendo un cambio en el curso de la historia, aunque avance poco a poco, pero estamos viendo un avance. Y yo creo que los BRICS o este nuevo bloque que está surgiendo entiende muy bien su papel, y su papel es lo que te acabo de decir, es presentar una alternativa a todos estos países, no solo en África, sino también en Latinoamérica, en Oriente Medio, una alternativa a ese imperialismo occidental que siempre se había impuesto a través de la guerra, de la invasión, de crear el caos. Se sabía mover muy bien en el caos, ¿no? Entonces, los BRICS, sobre todo, están lanzando mensajes muy interesantes. La última cumbre de los BRICS que se celebró en Sudáfrica invitó a la República Saharaui como Estado. Y el pueblo, o sea, el presidente saharaui estuvo sentado en esa cumbre junto a los rusos, a los chinos, a los indios y a las potencias de los BRICS. ¿Por qué invitaron a la República Saharaui como Estado? Porque le quería lanzar un mensaje a los pueblos africanos y también a los pueblos oprimidos de que nosotros venimos a ofrecer algo diferente que empieza por respetar la soberanía y el derecho a existir de los pueblos, ¿no? Creo que había un mensaje muy interesante que en África, en Oriente Medio y también en Sudamérica se está entendiendo, y por eso estamos viendo tantos países acercarse a ese eje o a ese bloque de los BRICS, ¿no? Pues desde luego que es muy interesante esto que comentas. Y en toda esta geopolítica, ¿no?, de la que estamos hablando, Marruecos está claramente posicionado en uno de los bloques que no es precisamente este al que nos estamos refiriendo, sino que es el bloque del imperialismo occidental, de la OTAN, de la Unión Europea, de los Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué necesita tanto ese bloque a Marruecos y por qué Marruecos fía todo su futuro, aparentemente, a la suerte que pueda correr ese bloque en estos momentos hegemónico? Bueno, yo no partiría de afirmar que Marruecos se está posicionando, partiría de afirmar que Marruecos es un agente de Occidente, es un agente de la OTAN, es un agente de Estados Unidos, es un agente de Israel, es un agente de Francia,
en el norte de África y en el continente africano que siempre, desde el nacimiento del régimen alauí en Marruecos, han estado completamente subyugados a las órdenes que se les dictaban desde fuera. Estados Unidos, en Washington, en París, en las capitales europeas que intentan proteger su presencia en África, saben que su primer y más importante aliado es el régimen marroquí. Saben que todos estos movimientos que están surgiendo en África se les está intentando desestabilizar desde África, y el primer aliado con el que se está contando es con Marruecos. Israel sabe que uno de sus mayores apoyos dentro del mundo árabe, musulmán y demás es Marruecos, y de hecho se han normalizado relaciones entre el régimen marroquí e Israel. Recientemente se anunció de que se iban a comenzar a fabricar drones dentro de Marruecos de una forma conjunta entre Israel y Marruecos, que serían utilizados por parte de Israel y por parte de Marruecos. Marruecos contra el pueblo saharaui, Israel contra el pueblo de Palestina. Por lo cual Marruecos, yo creo que siempre, o el régimen marroquí siempre, ha servido como un agente de Occidente, y hasta que no haya una caída del régimen no podemos hablar de que Marruecos tenga posicionamientos. Marruecos es simplemente un agente de estas potencias coloniales e imperialistas que está haciendo lo que tiene que hacer, que es cumplir las órdenes. Está claro que la posición del régimen marroquí, del régimen alauita, es esa. Los marroquíes y las marroquíes, ¿cómo, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, cómo viven todo esto? Tanto en relación al Sáhara, como luego también, no sé cómo es la convivencia entre esa población de Marruecos emigrante, esa población del Sáhara también emigrada, muchas veces exiliada. ¿Cómo se da todo esto? O sea, ¿apoyan a su régimen? ¿Hay oposición? ¿Hay crítica? Yo siempre digo, y no tengo ningún complejo en decirlo, que Marruecos ha tenido muchísimo éxito en su aparato propagandístico. Le ha funcionado bastante bien, porque hasta el día de hoy sigue teniendo un control casi absoluto sobre la mayor parte de la población. Hablaríamos de un 95%, no tengo datos, pero podría afirmar perfectamente que un 95% de marroquíes apoya al régimen, y aquí ha instrumentalizado el régimen marroquí absolutamente todo, partiendo del factor religioso, de hablar del rey como una figura religiosa, ¿no? Y relacionar al rey directamente como que es el familiar directo de Mahoma, y que el rey no es una figura política, casi no es ni humana, es una figura mística casi que viene de la divinidad, ¿no? Partiendo de ahí, pasando por el ámbito cultural, por el ámbito educativo, el régimen ha sabido mantener a esos marroquíes muy fieles, sobre todo en la cuestión saharaui, que siempre se les ha puesto como una línea roja de que el Polisario son unos terroristas, los saharauis son terroristas, nos quieren quitar nuestro Sáhara, nos quieren quitar nuestro territorio. Siempre se ha tratado desde esta perspectiva, y lamentablemente tenemos a una población marroquí, ya sean los colonos que se encuentran actualmente en el Sáhara Occidental o los que se encuentran en otros lugares, que podrían defender la causa palestina. Esto también puede suponer, estos días estamos hablando con muchos compañeros sobre la contradicción de que muchos marroquíes en Europa defiendan y apoyan a la causa palestina, y al mismo tiempo apoyan al régimen marroquí en su ocupación al Sáhara Occidental, en su saqueo de los recursos saharauis, en su opresión contra el pueblo saharaui. Pero yo creo que esto es directamente resultado de un aparato propagandístico marroquí, de su régimen, que ha funcionado a la perfección, y que hasta hoy en día mantiene a gran parte de la población marroquí completamente sumisa, ¿no? Y siguiendo esa ideología, ¿no? Un aparato de propaganda y también de represión, ¿no? Porque mucha gente marroquí que igual en momentos ha dado su apoyo a la causa saharaui, luego también ha sufrido en Marruecos, o por parte de Marruecos, unas consecuencias importantes, ¿no? Por eso te dije antes que era una línea roja para muchos, porque el que no habla por convencimiento, porque le convence el discurso del régimen marroquí en cuanto al Sáhara Occidental, el que no habla por eso no habla por miedo, ¿no? De hecho, muchos de ellos es que yo no quiero ni siquiera indagar en la historia del Sáhara Occidental, porque saben que es una línea roja, y saben que hablar de esto dentro de Marruecos puede suponer una persecución no solo a ellos, sino también a sus familias. Vale, has comentado el tema de Palestina, que evidentemente está muy presente en los últimos meses en todos nosotros. Estamos en un nivel de movilización importante, nunca suficiente quizás para todo lo que está pasando allí, pero también desde como árabe de una nación oprimida como el Sáhara, ¿cómo vives tú lo que está pasando en Palestina? Yo creo que lejos de como árabe, yo creo que como una persona también víctima de un conflicto muy similar, creo que lo que ha pasado en Palestina manda dos mensajes muy importantes, no solo al pueblo saharaui, sino a todos los pueblos que estén en un lugar del mundo luchando por un derecho, luchando por una soberanía, luchando por una identidad. Lo que ha pasado en Palestina manda un mensaje muy importante, y es que la resistencia
es el mejor arma para poder continuar tu lucha, porque hablamos de que el pueblo palestino se está enfrentando a una de las mayores fuerzas del mundo, que es Israel, con uno de los mejores ejércitos del mundo, apoyado por una de las mayores fuerzas, que es Estados Unidos, con la mejor economía del mundo, que es Estados Unidos, y sin embargo un pequeño pueblo ha logrado solo con el arma de la resistencia paralizar el mundo a nivel mediático y político, decir, aquí estamos, 75 años después. Esto nos manda a todos los pueblos un mensaje muy claro, que no vas a ganar una batalla o una guerra por tener el mejor ejército, por tener bombas nucleares, por tener la mejor economía. Hay solo un factor que es esencial para ganar las batallas y las luchas, que es el factor de la resistencia. Esto también lo hemos aprendido en todas las revoluciones que han vencido en el mundo, ¿no? Que luchaban contra ejércitos muy poderosos, pero el factor de la resistencia, que es lo que nos está básicamente diciendo el pueblo palestino, ¿no? Y el segundo punto, que para mí también es muy importante, y es que ha mandado un mensaje que todos también tenemos que entender, y creo que tanto Israel como Estados Unidos, como las fuerzas que siempre han apoyado la existencia de ese Estado israelí ocupante del territorio palestino, creo que han entendido este mensaje también. Y es que creo que Marruecos también lo ha entendido. Y es que a través de forzar la ocupación, del genocidio, de la fuerza, nunca vas a llegar a imponer una ocupación. Porque esto se ha intentado durante 75 años, imponer por la fuerza, saquear, colonizar, echar a los palestinos de sus casas, provocar una Nakba, bombardear una y otra vez a Gaza, matar de forma masiva, encarcelar, torturar y demás. Y pensaban que realmente con el paso del tiempo llegarían a imponerse como fuerza ocupante y que esto se acabaría. Y han visto que es una fórmula completamente fallida, la de imponer la ocupación por la fuerza. Creo que este es un mensaje también muy interesante y muy importante, y que solo, si queremos realmente llegar a una paz duradera en Palestina, en el Sáhara, en cualquier lugar, solo respetando la voluntad de los pueblos y su derecho a existir libres sobre su tierra, vamos a poder llegar a esa paz y a esa justicia. De otro modo, me temo que siempre vamos a seguir en estas batallas, ¿no? Hablas de la resistencia y está claro que es una palabra potente, resistencia, y que encima en relación a la lucha del pueblo palestino pues ha cogido mucha fuerza, ha cogido mucha potencia, ¿no? En la reivindicación también, ¿no? O sea, de no hablar tampoco de una denuncia aséptica de lo que está pasando en Palestina, sino de mostrar un apoyo legítimo y necesario a esa resistencia que permite a un pueblo seguir aspirando a librarse de una colonización. Y en torno a esa resistencia del pueblo palestino también, bueno, se visualiza, ¿no? Se habla de un eje de resistencia, ¿no? Que abarcaría Yemen, Palestina, Irán, Siria. Sí. ¿Qué presencia, qué importancia puede tener ese eje en el futuro más inmediato a la hora también de luchar contra el imperialismo? Pues fíjate, se habla actualmente, mucha gente tiene miedo a hablar de la palabra resistencia porque no la entiende, ¿no? Porque el aparato propagandístico también occidental ha tenido mucho éxito en relacionar la resistencia con el terrorismo, hablar de si defiendes a la resistencia estás defendiendo al terrorismo, pero simplemente tenemos que analizar qué es la resistencia. La resistencia siempre es una reacción a una acción. Nunca es una acción de atacar a. La resistencia es la reacción a una colonización, es la reacción a una ocupación, es la reacción a una masacre que se ha practicado contra tu pueblo, a una agresión que se ha practicado contra tu pueblo. Tú reaccionas en forma de resistencia, ¿no? Y por eso le da toda la legitimidad a todas las acciones que vaya a llevar la resistencia, porque nunca es una acción y nunca es una agresión, siempre es una reacción a una acción de un agresor externo, ¿no? Hablamos del eje de la resistencia como para mí un actor esencial en el Oriente Medio, que ha sabido frenar ese avance del imperialismo, frenar ese avance de Estados Unidos, que también a través de Israel o a través de su alianza con Israel no solo tiene controlado gran parte del territorio palestino, sino que ha logrado controlar a la gran parte de los países árabes, de los regímenes árabes, y que intentaba también hacer que gobiernos como el de Irak, gobiernos como el de Siria, entren también en este juego de facilitar que Estados Unidos siga extrayendo los recursos naturales, que Israel se imponga como una fuerza y que nadie hable absolutamente del pueblo palestino, de su legítima lucha, ¿no? Entonces nació este eje de la resistencia desde hace muchos años, y también se hizo muchísimo más fuerte ahora también con Hezbollah en Líbano, con los hutíes en Yemen, como un grito del pueblo, como una reacción a estas continuas agresiones, para decir aquí no, y para decir ya basta, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto, dentro de sus posibilidades, lo están consiguiendo, porque hoy el mundo, especialmente los pueblos occidentales, los pueblos en Occidente, muchos de ellos ya no están comulgando
con ese discurso de acusar siempre al que se oponga a la ideología imperialista, acusarle de terrorismo, acusarle de salir de la línea democrática, de la línea de la libertad, de la línea de la justicia, ¿no? Están viendo que realmente son pueblos que simplemente se están defendiendo, que simplemente están reaccionando, que simplemente están resistiendo, ¿no? Está muy interesante, ¿eh? Estamos ya avanzando en la entrevista, pero la verdad es que estás comentando cosas que son súper... Por ejemplo, esto que comentas del eje de la resistencia, claro, están esas fuerzas que se oponen, esas fuerzas que luchan, tampoco están vinculadas, quitando quizás Irán, tampoco están vinculadas a un Estado en concreto, ¿no? Están activas en sitios como Siria, que está Siria en guerra, están activas en sitios como Líbano, pero es Hezbollah la que forma parte de ese eje, sí. Están los hutíes en Yemen, donde también, que sepamos, sigue habiendo una guerra, el gobierno oficial está en el exilio, etcétera, etcétera. En Irak, pues muy parecido también a lo de Siria. Entonces eso también es, o sea, ¿qué componente de apoyo popular hay? ¿Qué componente de apoyo de los estados o de las esferas de poder? ¿Cómo se da esa relación? Pues ¿Emana desde abajo el eje de la resistencia o también necesita, ¿no?, de apoyos de infraestructuras, a ver, tiene dos partes lo que acabas de explicar. ¿Por qué todos estos grupos o estos movimientos que forman parte del eje de la resistencia están aparentemente separados del Estado? Esto, si seguimos el orden cronológico, básicamente ha sido porque, sobre todo en Oriente Medio, también en el norte de África, cualquier Estado, cualquier gobierno, como el de Gaddafi, como el de Saddam Hussein u otros gobiernos que se hayan opuesto a esta política en forma de Estado, rápidamente han sido desacreditados. Reunión del Consejo de Seguridad, eres un gobierno ilegítimo, bombardeo de la OTAN o invasión, como se hizo con Irak, y acaba tu régimen, ¿no? Por eso estos grupos han nacido como, por supuesto, desde abajo, desde el pueblo que grita, no más, ¿no? Que grita, hay que frenar esto, ¿no? Y han nacido en forma de movimientos que rápidamente también la mayoría de ellos han sido catalogados en la lista de movimientos terroristas. A mí me hace mucha gracia porque también Nelson Mandela, que se pone como ejemplo durante muchísimos años, estuvo, ¿no?, puesto en esa lista de terroristas por parte de Estados Unidos. Por lo cual el concepto terrorista baila, ¿no?, según los intereses. Conocemos el fenómeno. Entiendo que sí. Entonces, lo que está pasando actualmente es que estos movimientos, por supuesto que tienen el apoyo de las bases, pero en muchos casos también tienen el apoyo del Estado. Pero es verdad que el Estado no puede mostrar, por ejemplo, el Líbano, no puede mostrar un apoyo directo a Hezbollah, porque rápidamente se le haría caer. En Siria también tenemos un apoyo a estos grupos, ¿no? En Yemen también tenemos mucho apoyo por parte, sobre todo, de la población, que estamos viendo que se está manifestando de forma semanal pidiendo que escalen los ataques contra los buques que pasan por ahí. Estamos hablando de manifestar de 500.000, 600.000 personas concentradas en un mismo lugar. Y es muy llamativo esto, pero también en los países que son más controlados, o sus gobiernos son más cercanos a Estados Unidos y demás, y que no quieren mostrar un posicionamiento a favor de Palestina, vemos que sus poblaciones salen con banderas y con fotos de los líderes de la resistencia y no con los líderes de su propio país. Esto está pasando en Jordania, está pasando en Túnez, está pasando en Arabia Saudí, incluso en Qatar. Y hay peligro precisamente de que esa sumisión de esos países títeres, Jordania, Egipto también en cierta medida, se resquebraje fruto de esta presión popular, o es algo firme y que está bien controlado, porque al final sí que da la sensación de que está faltando apoyo a Palestina desde los países árabes del entorno. O sea, frente a un pueblo que quiere prácticamente saltar las fronteras de Jordania, ir allí y arrasar con lo que haga falta, y luego un gobierno que deja su espacio aéreo para los bombardeos, bueno, de los Estados Unidos, etcétera. Tú sabes más, que yo me pierdo con tanto. Yo creo que hay un hartazgo dentro de los pueblos árabes, y sobre todo los pueblos árabes sienten que la gran tarea pendiente es un apoyo mucho más feroz a Palestina. Hace poco he visto como las mujeres en Sudán se habían reunido, se habían concentrado en la capital para donar su oro, ¿no? Traían sus joyas porque ellos querían que su oro llegase a la resistencia para que puedan comprar más armas. Esto está pasando en muchos países árabes que están también saliendo a manifestarse, pidiéndole a sus gobiernos que en la cuestión palestina haya un apoyo muchísimo más feroz. Pero yo tengo que decirte que también para garantizar la existencia del ente sionista del Estado de Israel como un Estado impuesto,
era importante para Estados Unidos y también para Israel garantizar esa protección por parte de los regímenes árabes que hay en alrededor. Por eso también se hizo caer a Saddam, por eso se intentó hacer al-Assad, por eso se hizo caer a Gaddafi, porque el primer gobierno que se posicione claramente con Palestina o que defienda el derecho de Palestina, lo van a hacer caer, porque necesitan gobiernos que estén completamente habitados o preparados para la existencia de Israel y que defiendan la existencia de Israel. Esto como primer punto. Como segundo punto, los pueblos árabes han intentado levantarse en la conocida primavera árabe, que rápidamente ha sido aprovechada también por esas fuerzas occidentales para generar un conflicto interno, para armar a estos, armar a los otros y generar rápidamente de lo que fue una protesta contra estos regímenes. Y tengo que decir que uno de los detonantes fue una de las guerras que hubo de Israel contra el pueblo palestino en Gaza, que fue uno de los motivos también de esa primavera árabe. La causa palestina estuvo muy presente. Habíamos protestas desde Marruecos hasta Túnez, hasta Egipto, donde las banderas palestinas estaban muy presentes, porque la lucha contra el régimen era también la lucha contra sus posiciones con Palestina. Y los árabes han tenido muy mala experiencia porque han visto que esa primavera árabe no ha dado ningún resultado, ¿no? Pero sí que es verdad que la posición de los pueblos árabes es completamente distinta a la posición que tienen los regímenes, por lo menos los regímenes que no forman parte de ese eje de la resistencia. Bueno, Taler, ya habíamos dicho que íbamos a estar un ratito, que no íbamos a estar mucho la media hora, que luego si no la gente no nos escucha, da pena. Pero bueno, estamos en la Kultur Etxea de Mamariga, hemos dicho, pero la semana que viene de la Kultur Etxea a la sede de la ONU, ¿cómo va esto? Sí, ahí vamos a la ONU a recordarles lo inútiles que son. Sí. Y bueno, sin parar, haciendo actividades. Yo creo que es muy importante. He hablado antes de la resistencia, aunque pueda parecerle a alguien que es ridículo esto, pero lo que estamos haciendo también es un acto de resistencia. Yo creo que la resistencia es estar siempre defendiendo, donde sea, con quien sea, defendiendo la verdad y defendiendo la justicia. Yo creo que si vamos a todos los espacios, si utilizáis estas radios, si utilizáis las manifestaciones, si utilizáis cualquier espacio para defender las causas justas, sin duda estáis haciendo resistencia, y como he dicho antes, la resistencia es el arma más importante para vencer. Veremos un Sahara libre. Por supuesto, no me cabe ninguna duda. Sí. Pues mucho ánimo con vuestra resistencia, mucho ánimo en la resistencia de todos y de todas, y encantado de haber estado contigo, encantado de escucharte, como siempre. Sabes que aquí tienes una casa, tienes un altavoz, tienes un micro, y mucho ánimo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Yo no me cabe duda que haremos una entrevista para Alerta Gorría en el Sahara Independiente. Muchas gracias.